Hola clase, ¿qué tal el inicio de año? Espero que sus propósitos no se queden en solo eso y puedan lograrlos. Con constancia se consiguen muchas cosas. Pero bueno, en este video vamos a ver lo que ha llevado a los científicos a organizar los elementos en un catálogo que denominamos la tabla periódica. Además vamos a aprender a obtener información de los elementos con solo saber su ubicación en la tabla periódica. Sin más, comencemos. Los elementos son las sustancias químicas más simples en que podemos tener la materia, ya que si conseguimos fragmentar estos átomos, solo hallaremos energía. En 1750 ya se habían identificado 17 elementos. En los siglos posteriores, principalmente entre el 17 y 19, se utilizaron procesos como la espectroscopía y la electrólisis para descubrir muchos de ellos. Humphrey Davy, que descubrió los elementos resaltados, fue un pionero de la electrólisis. Este método consiste en pasar una corriente eléctrica a través de una sustancia para descomponerla en los iones que la forman. Por ejemplo, el ion cloruro y el ion sodio, que pueden ser separados al pasar una corriente eléctrica en una solución de cloruro de sodio. Otro método muy útil es la espectroscopía. Si bien los químicos del siglo XVII ya observaban llamas de luz de un color característico al quemar diferentes gases, metales o sales que obtenían en el laboratorio, pronto, gracias al joven descubrimiento de la naturaleza de la luz, se probó el descomponer esta luz que producían las sustancias con ayuda de un prisma, obteniendo así una serie de bandas de colores llamado espectro, el cual se diría que es algo así como la huella digital de cada elemento. Y pues gracias a estas dos ingeniosas técnicas se pudieron hallar nuevos elementos químicos. Sin embargo, cuando se descubre un elemento nuevo se deben determinar sus propiedades, entre ellas el peso atómico. Cannizzaro fue un químico italiano que permitió establecer un método adecuado para medir los pesos atómicos. Esto lo hizo tomando en cuenta la noción de Avogadro, que decía: volúmenes iguales de gas a la misma presión y temperatura contendrán el mismo número de moléculas o átomos. Bajo esta premisa, a Cannizzaro se le ocurrió usar esta como base para calcular los pesos atómicos. Al descubrir un elemento también se estudiaba su reactividad con otras sustancias, de ahí que algunos químicos comenzaron a observar que había grupos de elementos que presentaban comportamientos similares. Por ejemplo, el químico alemán Wolfgang Dobereiner en 1817 se dispuso a ordenar los elementos por tríadas, debido al notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, como el litio, sodio y potasio, que los 3 reaccionan violentamente con el agua. En 1862, de Chancoctois, geólogo francés, publicó una forma de tabla periódica a la que llamó la hélice telúrica o tornillo. Esta ordenaba los elementos en espiral por orden creciente de peso atómico y mostró que elementos con propiedades similares aparecen en intervalos regulares, pero ninguna tabla periódica fue tan trascendente como la de Mendeleev. Veamos por qué. En 1860, el químico ruso Dmitri Mendeleev estaba trabajando en un libro para sus alumnos. Para hablar de los hasta 63 elementos conocidos en ese momento, trató de buscar la mejor manera de organizar esta información. Después de tanto pensar, incluso se dice que después de soñar, se dio cuenta que al ordenar los elementos de manera creciente respecto al peso atómico, se exhibía un patrón donde los elementos de la misma columna mostraban propiedades semejantes. Y así, en 1896, publicó la Ley Periódica, junto con una tabla que ordenaba todos los elementos conocidos hasta entonces, pero esta tabla tenía algunos espacios vacíos. Ese fue el genio de Mendeleev. Tuvo tanta fe en su ley periódica que, a fin de ser congruente con las propiedades de los elementos, argumentó que esas zonas debían corresponder a elementos que aún no se descubrían. Y aunque al inicio no tuvo mucha aprobación, el tiempo le dio la razón,
pues se demostró la validez de sus predicciones. Un ejemplo de esto fue cuando en 1875 un químico francés descubrió el galio, un metal blando que se funde a los 29.7 grados y presenta una densidad de 5.9 gramos sobre centímetro cúbico. Mendeleev había dejado un espacio para un elemento que llamó EK aluminio, que según sus predicciones sería un metal blando con un punto de fusión bajo y una densidad de 5.9 gramos sobre centímetro cúbico. En 1879 se descubrió otro elemento al que llamaron escandio, correspondía al EK boro, y en 1886 el germanio, que correspondía al EK silicio. Con todo esto no cabía duda del éxito de Mendeleev. Los elementos ordenados por Mendeleev actualmente fueron modificados para asimilar los hallazgos de la mecánica cuántica. Así, los elementos actualmente se encuentran en orden sucesivo por su número atómico, que nos indica la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. El conocimiento cuántico sobre el núcleo atómico animó a los científicos a fabricar nuevos elementos en los reactores nucleares, siendo Glenn Seaborg el creador de 9 elementos artificiales y por ello también el ganador del Premio Nobel de Química en 1951. Y pues, hasta aquí nuestro breve resumen de la historia de la tabla periódica. Espero que te sea útil para nuestra próxima clase y hasta la próxima. Chao, chao.